Muy buenos días, yo soy el profesor Diego Osmar Mendoza Díaz y hoy conmigo van a tener ecuaciones trigonométricas. Bueno, primeramente, ¿qué son ecuaciones? Eh, la respuesta esperada de los alumnos sería que las ecuaciones son cuando desconocemos una incógnita. En este caso siempre lo representamos con la letra X. ¿Y qué son las razones trigonométricas? Esa sería otra pregunta. La respuesta esperada de los alumnos sería que son el seno, coseno y el tangente. Esta respuesta ya si los alumnos hubieran tenido un primer acercamiento, ¿verdad?, a las razones trigonométricas en el primer curso. Como lo ven, este tema es del segundo curso. Muy bien. Para ir un poco recordando lo que son las razones trigonométricas, surge la pregunta: ¿en qué ámbito y en qué campo podemos utilizar las razones trigonométricas? Otra vez, la respuesta esperada de los alumnos podría ser en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura, muchas otras áreas de la ciencia como la astrología también utilizan las trigonometrías. Y en este punto me gustaría leerles lo que son nuestros indicadores. Por ejemplo, el indicador 1 nos dice identifica correctamente las razones trigonométricas fundamentales, lo que son el seno, coseno y tangente. El punto 2 nos dice aplica ecuaciones trigonométricas en ejercicios básicos, lo que vamos a ver más adelante en este ejercicio. Relaciones de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo mediante el seno, coseno y tangente. Participa activamente en el desarrollo de las actividades propuestas. Muy bien. En cuanto a las razones trigonométricas, haciendo un poco de memoria, ¿verdad? Las razones trigonométricas son los siguientes. Por de pronto, sí. Las razones trigonométricas son los siguientes. La razón del seno es el cateto opuesto a la hipotenusa. La razón del coseno es el cateto adyacente a la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Primeramente, ¿qué es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo? Una de las reglas que se debe cumplir para poder usar estas razones fundamentales trigonométricas es que nuestro triángulo en cuestión tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Qué significa esto? Que debe de tener un ángulo de 90 grados. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Resulta ser que si esto nosotros convertimos en dos triángulos iguales, se forma un rectángulo. Es por eso que se llama triángulo rectángulo. Aparte del hecho de que forma un ángulo recto de 90 grados, obviamente. Muy bien. Entonces, analicemos lo que es la función seno dentro de este triángulo rectángulo. Nos dice que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cómo nosotros vamos a poder ubicar el cateto opuesto dentro de este triángulo rectángulo? Partiendo de un ángulo que no sea el ángulo recto de 90 grados. Podemos partir de este ángulo. A este ángulo le podemos llamar ángulo A. Bueno, nos dice el ejemplo del cateto opuesto. Es el lado opuesto al ángulo que tenemos. En este caso, C sería el cateto opuesto. Y la hipotenusa es el lado más largo que tenemos. Esto siempre se cumple. No puede ser de otra manera. La hipotenusa siempre es el lado más largo que tenemos. De los tres lados, la hipotenusa siempre es el lado más largo que tenemos. Esa es la forma más sencilla de ubicar la hipotenusa. Ahora bien, la función del coseno dice el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y el cateto adyacente sería el lado del cateto que está pegando con nuestro ángulo. En este caso sería el lado L. ¿Está bien? Y la hipotenusa, como ya sabemos, es el lado más largo. Ahora bien, la función tangente nos dice cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto de este ángulo A sería, como ya sabemos, el lado C. Y el cateto adyacente de este ángulo A sería el lado L. Podemos tomar los dos ángulos del triángulo para hallar nuestras funciones trigonométricas. A este ángulo podemos llamarle ángulo B. En este caso, si agarramos este ángulo B, el cateto opuesto sería el lado L, lo contrario que estuvimos analizando por este tiempo. Muy bien. De ese lado ya quedó analizado las fórmulas trigonométricas de momento. Ahora, me gustaría ofrecerles un ejercicio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Un
Una torre de luz de 12 metros está anclada al suelo mediante un cable. El cable sujeto a la punta de la torre y se fija al suelo en un punto que está a 9 metros de la base de la torre. Se sabe que el cable forma un ángulo de 38 grados con la torre y nos pide hallar la longitud de ese cable. Como ya tenemos acá en la figura, esto es un poste de luz. Por de pronto, si no se nota muy bien en el video, esto es un poste de luz que nos dice que tiene una altura de 12 metros. Desde la punta de la torre hasta la base tiene 12 metros. Y desde la base hasta donde termina el cable en el suelo tiene 9 metros. Y nos pide hallar la longitud total de este cable, que en la altura máxima del poste forma un ángulo de 38 grados con 65. ¿Cuál podría ser la función trigonométrica que nosotros podemos utilizar para encontrar la longitud de este cable? Primeramente vamos a estar analizando nuestra figura y primero es ubicar el ángulo que estamos utilizando, en este caso el ángulo que estamos conociendo, aparte del ángulo que ya sabemos, ¿verdad? Que este ángulo que mide 90 grados. Vemos que acá tenemos un ángulo de 38 grados y que es adyacente al poste, en este caso mide 12 metros. Y lo que no sabemos es la medida del cable, la longitud del cable, que en este caso sería la hipotenusa. Vamos a buscar dentro de nuestras razones trigonométricas cuál es la razón que tiene cateto adyacente e hipotenusa. Y como ya vemos acá, es el coseno. O sea que vamos a utilizar el coseno del ángulo para hallar la longitud del cable. Y sería de la siguiente manera. Coseno del ángulo de 38 grados, 38,65 grados, porque es igual a, nos dice que el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es el poste de 12 metros. 12 metros sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la longitud total del cable, o sea, la longitud que desconocemos. Le vamos a llamar CL, cable. Ahora bien, ya tenemos nuestros datos. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Ahora mismo lo que podemos hacer es hallar el valor numérico de coseno de 38,65 grados. Con la ayuda de la calculadora vamos a hallar el valor numérico del coseno de 38 grados. Y sería el siguiente. Coseno de 38,65 grados es igual a 0,7809. Vamos a poner el 0,7809 hasta el cuarto dígito para ser un poco más preciso. Volvemos a poner nuestros 12 metros, que es la altura del torre, y el lado que nos conocemos, que es la longitud del cable. En este mismo punto, ya podemos efectuar lo que viene siendo nuestra ecuación. ¿Cómo vamos a efectuar nuestra ecuación? Como vemos que este número está multiplicando al 12, vamos a pasarlo al siguiente cuadrante dividiendo. Y entonces nos quedaría CL es igual a 12 metros dividido 0,7809. Con la ayuda del calculadora vamos a probar esos 12 metros dividido 0,7809 y nos da un total de 15 metros, 15,3 metros para ser más precisos. Entonces, la medida de la longitud del cable sería de 15,3 metros que hallamos nosotros a través de las razones trigonométricas, en este caso el coseno.
Y como vamos a comprobar que estábamos buscando la longitud del cable, en este caso sería la hipotenusa, es el triángulo rectángulo, y como sabíamos que la hipotenusa era el lado más largo, siempre tiene que ser el lado más largo, y 15 es mayor a 12, y 15 obviamente es mayor a 9 metros. Entonces podemos confirmar que 15 metros es la longitud total del cable. Muy bien, sigamos. Por de pronto puede pasar lo siguiente. Ya averiguamos la longitud del cable. Que dato curioso, esta técnica se utiliza mucho en ingeniería cuando se tiene que medir cables de longitud de antenas telefónicas. No hace falta subir a la altura total de la antena y medir un cable con la longitud que tiene que tener desde la base. Se puede hacer con las ondas trigonométricas. Muy bien, sigamos. Por de pronto, lo que nos pide nuestro problema ahora es hallar la altura del poste. Conocemos la altura del cable, la medida de la base del poste a la longitud total del cable, y no sabemos cuál es la altura del poste de luz. ¿Cómo podemos averiguar eso? Como podemos utilizar la función coseno, perdón, seno en este caso. Seno nos dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿qué nos hace falta acá? Acá nos hace falta el valor del seno. ¿Y cómo podemos utilizar el valor del seno si aún no tenemos el ángulo? Como dato curioso, pasa que en matemática básica, como nosotros ya debemos conocer, pasa que los tres ángulos de un triángulo tienen que formar 180 grados. Y entonces, ¿cómo sería esta resolución? Tenemos ya dos ángulos, 90 y 38. Entonces podemos hacer lo siguiente: 180 menos 90 menos 38. En la calculadora sería 180 menos 90 menos 38. Y nos da 52 grados, que es el lado desconocido, el ángulo desconocido. En este caso ya tenemos nuestros tres ángulos y podemos utilizar la función del seno para hallar la medida del poste. ¿Por qué digo que podemos utilizar la función del seno? Porque vamos a prestar atención a nuestro ángulo de 53 grados. La función del seno nos dice cateto opuesto, o sea, el lado opuesto a nuestro ángulo que estamos tomando viene siendo el cateto opuesto. En este caso, la altura del poste. En este caso, la altura del poste sobre la hipotenusa, dato que ya conocemos. Entonces, sería 52 grados, seno de 52 grados es igual al cateto opuesto, lado que no conocemos, sobre la hipotenusa, que es 15,3. ¿Qué podemos hacer en este punto? Hallar el valor numérico de seno de 52 grados con la ayuda de calculadora. Seno de 52 es igual a 0,7880. Es igual a los seno opuesto sobre hipotenusa que mide 15,3 metros, como habíamos dicho antes. ¿Qué podemos hacer en este punto? En este punto lo que vamos a hacer es ejecutar ya nuestra ecuación trigonométrica. Como vemos que el lado que queremos hallar es el cateto opuesto sobre el cateto opuesto, y aquí vemos que este 0,98 estamos dividiendo 15 metros, está dividiendo a 0,98, entonces va a pasar multiplicando 180 por 15,3 metros, siendo entonces el cateto opuesto es igual, con la ayuda de calculadora, 0,7880 por 15,3 metros. Nos da un total de 12,05 metros.
catetos, que es lo que mide nuestro poste de luz, que ubicamos con la función seno y una ecuación trigonométrica. En este punto podemos avanzar con la siguiente función trigonométrica, que es el tangente. Y esta situación problemática ya va a quedar a cargo de los alumnos. Queridos alumnos, ¿qué estuvimos aprendiendo hoy? Estuvimos aprendiendo que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados siempre, que podemos utilizar las razones trigonométricas para hallar sus catetos, tanto como sus ángulos también, y que dentro de las razones trigonométricas, dos catetos se relacionan con la hipotenusa y que dos catetos se relacionan entre sí para formar la razón trigonométrica de tangente. Muy bien, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.